bastón. Sí, pero nosotros no nos vamos a pasar en eso. Bacterias, señores. ¿Sí? Las bacterias. Definición. Bacterias. Los puntos. Son células procariotas. Procariotas. ¿Ya llevaron histología? Sí, en segundo. ¿Sí? Todo lo que ustedes vieron de células de cualquier organismo vivo, en todas las especies animales, son eucariotas. Las únicas que son procariotas son las bacterias. Entonces yo puedo decir, ¿qué es una bacteria? Es una célula procariota. Quiero decir que no tiene membrana nuclear. Entonces, sin membrana nuclear. Por eso son procariotas. ¿Sí? Quiere decir que no tiene membrana. ¿Sí? No tiene esteroles en su membrana. Fíjese. Sí, todas las células que ustedes estudiaron, todas las células tenían una membrana plasmática. ¿Sí? Esta membrana plasmática está formada por fosfolípidos y colesterol. Es lo que tienen, con proteínas imbuidas dentro de la membrana plasmática. Ok, esa es una célula. Las membranas plasmáticas, esta es una bacteria, ¿sí? Haga de cuenta, es una célula bacteriana, ¿sí? No tiene esteroles en su membrana, o sea, no posee colesterol. Puede tener fosfolípidos y alguna cantidad no muy grande, pero colesterol no. Entonces, no posee esteroles, colesterol, pero no ponga esterol, porque el ergocalciferol también es otro componente de membranas. Entonces, no posee esteroles. Entonces, no poseen esteroles en su membrana plasmática. ¿Sí? Entonces ya decimos, son células procariotas, esas células no poseen esteroles en sus membranas plasmáticas, poseen órganos de movilidad, poseen órganos de movilidad. Estos son flagelos, señores, flagelos. Poseen pared bacteriana, pared bacteriana. Son las únicas células. Esta es la célula bacteriana, ¿sí? Esta es la célula. No le pongo núcleo porque no tiene núcleo. Ahorita me refiero a eso. Pero fíjese, por fuera de la membrana, esta es la célula bacteriana. Posee pared. Son las únicas células que poseen pared. Entonces, poseen pared bacteriana, ¿sí? Que la protege de la lisis osmótica. Salud. A ver, poseen pared bacteriana que le da forma, la forma de la bacteria, a la célula, forma, y la protege contra la lisis osmótica. ¿Sí? Esa es la función de la pared bacteriana, protegerla. Le va a dar forma. Ahorita voy a hablar de la forma de las bacterias. Y la protege de la lisis osmótica. Fisio general ya llevaron, ahorita están con fisio especial. ¿Sí? Qué bueno. Ósmosis, ¿quién me puede decir lo que es ósmosis de fisio general? Es que yo ya, eso lo vi en segundo, pero ya estoy en tercero. Y ya se me olvidó. ¿Sí? Lo peor que puede hacer un alumno es olvidar la enseñanza. Cuando esté en quinto, va a olvidar lo de cuarto, de tercero, de segundo y tercero. No. Ósmosis.
Es el paso del agua a través de una membrana semipermeable. Las membranas plasmáticas son membranas semipermeables. No lo apuntes ya, porque no es Baxter. Es el paso del agua a través de una membrana semipermeable. Todas las membranas plasmáticas son semipermeables. De un lugar de menos concentración al de más concentración. Déjame le explico esto, porque si no, fíjense, esta es osmosis, aquí va a pasar el agua. Esta es una membrana semipermeable. De un lugar de menos concentración al de más concentración. 2. De un lugar de menos concentración. Estos son solutos. Ya no pregunto qué son solutos. Los solutos contra 10. ¿Por qué? Porque, señores, ¿quién es enfermero de aquí? Es que no, es que te haces un movimiento y como nadie te mueve, pienso que tú. Bien, ¿nadie? Pues les tengo una noticia. No estamos estudiando para ser enfermeros. ¿Cómo se va a llamar usted cuando se reciba? Yo tengo. No puedo decir más. Bien, su apelativo educativo en su profesión. Médico. Es que mi hijo es doctor. Es que mi hija es doctora. Veterinaria, pero es doctora. Pues quítenle lo primero, por favor, porque si no conoce lo más básico, ¿sí? Si no conoce lo más básico, oiga, doctor, y el doctor no sabe nada. Los enfermeros son técnicos. Y si usted va a estudiar para ser técnico, creo que está en la escuela equivocada. Se equivoca. ¿Sí? Técnicos no educamos aquí. ¿Sí? No van a pasar. Oye, qué padre estar pasando sin saber. ¿Sí? Ese no es un logro, señores. Debemos justificar cada acción que hagamos en la clínica veterinaria cerca de un paciente. Tampoco. En fisiología no tuvimos clases así ni en línea ni nada. Fisiología general con la doctora Irma. Irma, sí. Nada más. Antes de los exámenes nos mandaban nada más los diapositivos y ya. Sí, pero se fue casi al último. Pero al principio tampoco no teníamos clases. Y como quiera, usted no tenía nadie que decirle que la doctora Irma no estaba dando clases. Entonces, ¿para qué estoy yo ahí? Yo también era la reforma. Era la reforma. Sí, Ella dijo que era la coordinadora, ¿no? Que todas quieren hacer el proceso. Era mi auxiliar de coordinación. Oye, estás pagando y no te están dando clases, ¿para qué te quedas? ¡Qué padre! ¿Sí? Miren, hacemos también un acuerdo ahorita. No les doy clase de bacteria y paso a todos. 8. Y al final, cuando pasen ustedes a cuarto, no van a saber nada de bacteriología, aunque yo les dé clase. Es que a veces se pregunta uno, bueno, ¿pero qué estoy haciendo aquí enfrente? ¿Para qué estoy aquí? Para enseñar. Para que ustedes aprendan. ¿Y si no aprenden? No. Ok. ¿Y estos sí tuvieron eso? Sí. Yo la llevé, yo salí en 1980. Fíjate, 1980. Hace 42 años. Llevé histología. Dime cómo está conformado, o dígame a alguien, no, tú no. Todos, cualquiera. Diga, y le voy a subir 10 puntos en el primer examen parcial de Baxter. 10 puntos. ¿Cómo está conformado el tejido conectivo? ¿Qué tipo de células tiene? ¿Qué tipo de fibras tiene? Tejido conectivo, nada más. ¿Me están mirando con coraje? Preocúpense. Es que el doctor Evodio, cuando me dio esto, casi ni habló nada de eso. ¿Sí? Ok. Y además que las clases están en la mañana y en la tarde, ¿qué hizo? Es que me salí con el novio, es que estuve... Miren, ese aparatillo, el teléfono, hasta en la noche, están ahí, no duermen, están... ¿Sí? No, se están preparando para ejercer una profesión. ¿Sí? No, me voy a quedar callado.
Ni sé. No aprendí nada. No me enseñaron nada. Es lo que dicen, ¿verdad? No. Fíjese, nada más en fibras, el tejido conectivo, fibras, colágenos, reticulares y elásticas. ¿Quiénes las fabrican? Los fibroblastos, porque están en el tejido conectivo. Pero también tiene células de Langerhans. ¿Para qué sirven las células de Langerhans? Sepa. ¿Sí? ¿Y para qué los receptores de Merkel? ¿Para qué sirven? Tampoco. O sea, no sé medicina. A mí me da un coraje, como ustedes no tienen idea, como si fueran mis hijos. Yo no voy a estar pagando, si alguien aquí, el de que no está aquí, fuera mi hijo, yo no le pagaría. ¿A qué? ¿Qué viene? Me están picando a mí los ojos, no le están enseñando. Y si no le están enseñando, mi hijo tampoco se está preocupando porque no, está bien mal. Ay, Señor. Mire, le voy a poner las de estas de qué son y ya no le explico porque me voy a entretener en cada cosita. ¿Sí? Voy a aceptar desde el principio, desde ya, que no saben nada. Cuando estoy alumnos de primer ingreso, ¿sí? Que no llevaron nada y no explico nada, no me lo voy a poner. ¿Sí? Y si se enojan, enójense con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a hacer un quehacer médico. Yo quiero ser médico veterinario. Preocúpate. ¿Sí? Anda más preocupada porque la novia o el novio, oye, me dijo que a las 8 de la noche y son las 8:05 y no ha llegado. ¿Sí? Déjalo que se vaya. ¿Sí? Ponte a estudiar, de eso van a vivir. Y si las mujeres dicen, no, pues a lo mejor yo me voy a casar y me van a mantener, ¿y si se divorcian? ¿Y si el peladito se muere? Por eso le dije peladito, porque a quién se le puede morirse, ¿verdad? Un peladito. ¿Sí? Oye, las decisiones que toma uno en la vida van a marcar tu destino, las buenas y las malas. Es que yo, ¿para qué estudio? Voy a estudiar, pero cuando me reciba. Nadie te va a dar trabajo. Y si conoces una veterinaria vas a hacer el fracaso. Entonces, ahorita, señores. Bien. Poseen pared bacteriana que les da forma y las protege de narices. Fíjense, entonces dijimos, déjame de confiar, explico porque es necesario. Que el agua pasa de un lugar de menos concentración al de más concentración, una ley de la osmosis. Entonces, imagínense ustedes que esta célula bacteriana, ¿sí? Está, aquí está la epidermis, aquí está la dermis, ¿sí? Este es epidermis, este es dermis. Ya no les pregunto, ¿cuántos estratos tiene la epidermis? Está formado por 6 estratos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? El basal, lúcido, granuloso, ¿no? Epidermis, dermis, tejido conectivo. Ok. Entonces, esta célula bacteriana está aquí bien. Déjenme aquí esto. ¿Sí? Y tiene como solutos, como adentro de solutos de partículas que hacen la presión osmótica, tiene 4. Pero el medio que la está rodeando, miren. Y entonces la ley de la osmosis me dice que el agua va a pasar de un lugar de menos concentración al de más concentración. Va a salir de la célula bacteriana, se va a colapsar y se va a morir. Poseen pared bacteriana que les da forma y la protege contra la lisis osmótica, contra la destrucción por osmosis. Puede entrar a cualquier organismo y que tenga la osmolaridad que quiera tener el organismo. Los perros, los gatos y nosotros tenemos 290, 310 millones por cada kilo o litro. ¿Sí? O sea, mi osmolaridad en mis líquidos corporales está entre 290 y 310 millones. Ok, pero esta no, esta tenía menos. Entonces el agua sale de un lugar de menos concentración, y esta célula se va a colapsar. No le va a servir para invadir un organismo. Entonces necesita una protección y esta es. ¿Sí? Más o menos. Bien, o sea, pared bacteriana. Su pared bacteriana, su pared
bacteriana posee peptidoglicano, glicano. Un material único que solo existe en las bacterias, ¿sí? Eso no posee peptidoglicano que está formado por dos aminoazúcares. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos aminoazúcares que forman el peptidoglicano? N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Ok, este material, el peptidoglicano, es único, no hay otro más que en las bacterias, ¿sí? Y está formado por dos aminoazúcares, un azúcar con glucoamino, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Entonces son los aminoazúcares. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que entre la medicina y las bacterias, las infecciones por bacterias, existe una guerra? ¿Sí? ¿Para curar? ¿Sí? Por eso usamos antibióticos para matar a las bacterias, ¿sí? ¿Sí? Entonces, me interesaría saber que el peptidoglicano tiene N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. ¿Para qué me sirve? Cuando Rusia invadió ¿a quién? Ucrania. Ucrania. ¿Sí? Estaba enterada de todo lo que tenía Ucrania para defenderse. ¿Cuántos tanques? ¿Cuánto eso? ¿Cuál era su poder? ¿Sí? Entonces se informó primero. El médico veterinario debe conocer a sus enemigos. Los enemigos son las enfermedades. Si no conocemos bien las enfermedades, y muchas causadas por las bacterias, si no sabemos cómo están formadas las bacterias, estamos destinados a no curar bien, ¿sí? Aunque ya lo demás sí lo comprendamos. Penicilinas, cefalosporinas, contra el peptidoglicano. Si ninguna célula del hospedador tiene este material, pues es posible o es bien lógico que yo crea un antibiótico para quitar este material. Si a la célula la mato, si le quito la pared bacteriana la mato. ¿Sí? Las penicilinas y las cefalosporinas destruyen al peptidoglicano. O sea, van contra la pared bacteriana. Entonces, eso es lo que hacen los investigadores, pero eso debe también saberlo todos, ¿sí? Entonces, ¿para qué tanto? Oye, con que me diga que es una célula procariota, ya no quiero saber nada de esto. Uno necesita para su educación médica. ¿Cierto? Tampoco perder tanto tiempo. Entonces, les voy a encargar una tareita. Poseen ribosomas ribosomas 70S, ¿sí? Formados por dos subunidades, 30S y 50S. Sí encargué una tarea, ¿verdad? Con ustedes, CIRS. Sí. Ahorita que me estoy acordando. Ok. Ya sería la otra semana. Les voy a encargar el tipo de... Aquí son las bacterias tienen ribosomas 70S. Y las células eucariotas, ¿nosotros qué tipo de ribosomas tendremos? 80, 90, 100S. Okay. S son las unidades de sedimentación y son unidades Svelder, ¿verdad? Pero no tiene, esa sí no tiene que aprenderse. Sí, por eso son S. Bien. Nosotros usamos antibióticos para esta unidad, o el 50 o el 30S.
¿Sí? Los macrólidos afectan a esto, las tetraciclinas afectan a estas. ¿Sí? Entonces debemos de saber que las bacterias tienen dos unidades ribosomales, 30 y 50S, y que tenemos para liquidarlas usando esto. ¿Sí? Bien, estas características usted se las va a aprender. No poseen mitocondrias, no poseen mitocondrias. Bueno, le pongo aquí coma, ni retículo endoplásmico rugoso, coma, ni retículo endoplásmico liso. Esas son las características que hacen una bacteria. Médico, ¿me podría repetir las? No posee mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. Ya no le voy a preguntar cuál es la función del retículo endoplásmico rugoso. Es de... ¿Listo? Aquí posee los ribosomas y esta es de la síntesis de lípidos en la célula. Retículo endoplasmico rugoso y tiene retículo endoplasmico liso. Mitocondrias. ¿A qué sirven las mitocondrias en la célula? ¿Vale? Producir energía. Producir energía. ¿Sí? ¿Sí vieron el ciclo de Krebs? Aunque sea poco en bioquímica. Bueno, el ciclo de Krebs se realiza en las mitocondrias. Y entonces en las mitocondrias se produce energía. ¿Ya está? Bueno, esto es lo que es una bacteria. Si ya lo apuntaron, le borro. ¿Ya estamos? Sí. Ya está. Clasificación de las bacterias según su forma. Ya vimos lo que es una bacteria. Ahora las vamos a clasificar según la forma que tiene. Clasificación de las bacterias según su forma. Cuando tienen forma esférica, como una esfera de esas de Navidad, que ya viene la Navidad, esfera, se llaman en forma de esfera o esférica, se van a llamar cocos. ¿Qué? Redonditos. Si están en pares, estos mismos cocos. Si están en pares, ahí están dos juntitos. ¿Sí? Vienen en pares. Se llaman diplococos. Son dos diplococos. Sí, están en cadena. Se llaman estreptococos. Sí, están en grupos irregulares, generalmente se dice que como racimo de uvas, pero no lo va a poner grupos irregulares. ¿Sí? Estafilococos. Hay tétradas, hay sarcinas en los cocos, según sí, pero no los voy a ver, pero que nosotros vamos a estar viendo en bacteriología, estreptococos, estafilococos y diplococos. ¿Sí? Bien, en forma cilíndrica, según la forma, ¿verdad? En forma cilíndrica se van a llamar bacilos.
¿Sí? Es un cilindrito en forma de espiral, ¿sí? Como el espiral de las libretas, estiroquetas. Bien, ahí lo voy a dejar en la forma esférica, que se llaman cocos. Si están en pares, diplococos. Si están en cadena, streptococos. Y si están en forma irregular, aunque me lo marquen en los escritos y yo me intereso y leo, en forma de racimo de uvas, ¿sí? No lo puse, es en forma irregular, estafilococos, ¿sí? Ya está. Cuando nosotros nos enfermamos de la garganta y tenemos una infección, son los streptococos. ¿Sí? Cuando tenemos una lesión, es que me lesioné, cualquier cosa, y se me infecta y se forma pus, es un estafilococo. ¿Sí? Es el ejemplo más fácil. Y ese libro debe estar viejísimo. Ah, sí. Ahí lo dejo. Entonces, en forma cilíndrica, bacilos. El bacilo tuberculoso. ¿Sí? Digo, eso no. Todos son bacilos. Nomás los cocos son estos que vamos a estudiar: estreptococos y estafilococos. Forma cilíndrica. Todo lo demás son bacilos y espiroquetas. ¿Sí? Ya está. Clasificación según la forma. ¿Quién da la forma? La pared bacteriana. ¿Sí? Ya lo habíamos puesto. Bien, clasificación de las bacterias según su capacidad tintorial. ¿Cómo se colorean? A eso me refiero. Según su capacidad tintorial. ¿Sí? Sí. Aquí la tenemos fácil. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos. ¿Sí? Bacterias gram positivas, y bacterias gram negativas. Gram positivas y gram negativas. ¿Sí? Casi no vamos a hablar de ninguna otra bacteria. Estafilococo, ¿sí? Son cocos gram positivos, vamos a decir, si son gram positivos, esto y lo otro, para ir para acá. ¿Sí? Entonces, son dos grandes grupos y que reaccionan al reactivo de gram. Esa es la correlación que se hace en bacteriología para clasificar a las bacterias: gram positivas y gram negativas. Estas son de color morado y estas son de color rosa. Las gram positivas toman un color morado y las gram negativas un color rosa. Digo, no tiene nada que ver, pero se lo digo por si acaso ven un frotis, morado son gram positivas, rosas son gram negativas. Aquí tenemos una excepción. Hay bacterias que se les llama, déjenme les comento, estos son los dos grandes grupos de las bacterias, pero hay dos excepciones. Bacterias que son los BAR. ¿Qué significa BAR? Bacilos, es un bacilo. Bacilos ácido alcohol resistentes. Bacilos ácido alcohol resistentes. Esos son dos: el bacilo de la tuberculosis y el bacilo de la lepra. Nada más esas bacterias las vamos a clasificar como BAR. No se tiñen por el método de BAR, de Gram. Se tiñen con el método de... ¿Cómo se llama la correlación?
es el de Lowenstein Jensen Holm, pero la coloración, no, ahorita no lo recuerdo. Ok, Xilol. ¿mandé? ¿No es la para colocar el xilol? ¿Quilol? No, este es un pegamento como la creosoto y quilol para fijar los prótesis o los cortes histológicos de quilote. Ok, tuberculosis de lepra. Déjame ver. ¿Por qué no se tiñen por el método de Gram estas dos? ¿Sí? Porque en vez de N-glicosil uránico, perdón, en vez de N-acetil, ¿sí? Tienen N-glicosil uránico. ¿Sí? Por eso no se tiñen por el método de Gram. No tienen N-acetil glucosamina o N-acetil murámico, tienen N-glicosil murámico. Esa es la diferencia, por eso no se tiñen por el método de Gram. Es que se me hace que tiene tuberculosis y lo voy a teñir, aquí tengo reactivo de Gram, lo voy a teñir ni para que le hagas la lucha. Sí, no se tiñe. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿No? No. Bien.